Bienvenidos a la Estrategia Aprendo en Casa del Ministerio de Educación. El día de hoy presentamos la estrategia de aprendizaje correspondiente a la semana 34, día 1 del área de comunicación para quinto de secundaria, a cargo de la profesora Milagros García Magallanes. El título de la estrategia de la experiencia de aprendizaje de esta semana es Mujeres escritoras que reclamaron igualdad y educación. Agenda de la semana 34, día 1. El propósito. El propósito de esta semana es que los estudiantes expongan sobre las mujeres que protestaron a través de sus escritos por la igualdad y el cese de la violencia de género a partir de la lectura y el análisis de un ensayo literario, la planificación y ejecución de su exposición. Competencia. El día de hoy escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Actividad. Leemos un ensayo literario sobre las mujeres emblemáticas dentro de las letras y el periodismo peruano. El reto de esta semana. Reflexionamos sobre las mujeres que luchan y lucharon con el fin de promover la igualdad de oportunidades y evitar la violencia en el contexto del COVID-19 y del mundo literario. Es momento de comenzar a leer. En esta actividad vamos a leer el ensayo literario Mercedes Cabello de Carbonera, periodista. Para ello, vamos a tener en cuenta primero las estrategias que debemos de realizar, las preguntas que debemos de realizarnos antes de la lectura. Te recomendamos hacerte algunas preguntas de anticipación de lectura. Esto significa que es un vistazo general al texto para predecir su contenido y prepararte. Comenzamos. Recuerda traer tu cuaderno del área de comunicación o tu portafolio de evidencias y anotar las preguntas y respuestas. Primera pregunta. ¿Por qué crees que el ensayo literario tiene como título el nombre de una mujer? ¿Recuerdas quién es Mercedes Cabello de Carbonera? ¿Qué podrías inferir del título? ¿Cuál será el propósito de este ensayo literario? ¿En qué consiste un ensayo literario? Como ya tenemos las respuestas, es momento de completar nuestra lectura. Mercedes Cabello de Carbonera, periodista. Mucho me honra que el Centro de Estudios de la Mujer en la Historia de América Latina, CEMAL, me brinde la oportunidad de estar en este seminario para ocuparme de la vida y obra de Mercedes Cabello de Carbonera, específicamente de Mercedes Cabello como periodista. Debemos partir teniendo en cuenta que, entre nosotros, es un tanto tardía la presencia de la mujer en el periodismo. Como fenómeno cultural aparece a mediados del siglo XIX, entre 1874 y 1875, a partir de la publicación de dos semanarios emblemáticos de muy corta vida. Y periodistas propiamente dichas tenemos a Juana Manuela Gurriti, Carolina Freire de Jaimes, Mercedes Cabello de Carbonera y doña Clorinda Mato de Turna. Tenemos pues como primera publicación creada y dirigida por mujeres y para mujeres y en donde doña Mercedes se inicia como periodista articulista. Las páginas de El álbum, donde doña Mercedes se da a conocer. Allí aparece ya con voz y luz propia. Es allí, entre los temas que revelan el interés que animaba la vida social de esa época, que se publicaron en 5 entregas La influencia de la mujer en la civilización. Ensayo inaugural de una reflexión que hace una mujer peruana, intelectual, sobre sí misma y sobre su destino. La primera entrega de esta serie, Cabello de Carbonera, la hizo bajo el seudónimo de Enriqueta Pradel, que no volvió a utilizar. El resto bajo su propio nombre. Lo escrito por Cabello de Carbonera era desconcertante. Y frente a los textos de literatura femenina de la época que tenían como misión instruir a la mujer en el manejo del hogar y el brillar en sociedad para orgullo del marido, adquieren un tono desenfadado y también provocador. Lo que planteaba Cabello de Carbonera en esta primera incursión periodística era una nueva visión y concepción sobre la mujer. Los textos estaban muy lejos del mero interés femenino. Doña Mercedes apuntaba más, y su voz no era de conformismo ni sumisión, sino una para subvertir. Lo que proponía era revolucionario, peligroso y desde ya no admitido. Lo que planteaba en buena cuenta era que hay iguales derechos, iguales obligaciones entre hombres y mujeres, y que la mejor manera de lograrlo era ilustrando a las mujeres, sacarlas de su condición de capitis diminuto, disminución de su capacidad, a que se les tenía consignadas, y en esta liberación estaba no solo el desarrollo, sino el futuro de la sociedad. En otras palabras, la mujer luchando por sus derechos y haciéndose presente. Y en esta ruptura inicial que podemos considerar histórica, estaba también presente la realización de la mujer como persona.
Con sus textos no solo replanteaba el rol de la mujer, la saca del ámbito privado al espacio público, la hace personaje visible y actuante en un escenario excluyente y reservado tan solo para los hombres. La segunda publicación, que signa el año 75 del siglo XIX, es La Alborada, fundada por Juana Manuela Gorriti, lo que había iniciado Cabello de Carbonera en El Álbum, con la serie de sus incordiantes textos sobre la influencia de la mujer en la civilización, los completa en La Alborada, con 2 artículos representativos e igualmente subversivos para ese tiempo, siendo uno de ellos Necesidad de una industria para la mujer. Allí volvió sobre su tema primero, la liberación de la mujer a través de la educación, a la que agregaba la necesidad del trabajo especializado, vale decir, la educación de la mujer para el trabajo industrial. Cabello de Carbonera consideraba allí con una innegable visión de futuro que muchas labores industriales como la litografía, la fotografía y la tipografía pueden ser perfectamente desempeñadas por mujeres. Más adelante agregó: sabido es que el trabajo de la aguja, la costura, es el único recurso que tiene la mujer en nuestro país, que además de poco productivo es perjudicial para la salud, por cuanto que daña uno de los órganos más esenciales de la vida, a lo que contribuye poderosamente nuestro clima débil, resultando de aquí que todas las que se entregan a esa clase de trabajo son víctimas de la tisis pulmonar. Y como el mal ejemplo cunde, María de la Luz, seudónimo bajo el que se escondía Teresa González de Fanning, se unió al pedido de Cabello de Carbonera con un largo texto que tituló Trabajo para la mujer. Lo planteado por Cabello de Carbonera causó una serie de disgusto a una sociedad patriarcal que no estaba acostumbrada a que una mujer pensara y propusiera soluciones de tipo social para sus congéneres, por lo que no faltó quien se dedicara a hacer irrisión y mofa. Tenemos así que ese extraordinario momento del periodismo femenino conformado por Gorriti, Freire de Jaimes y Cabello de Carbonera, más tarde también Mato de Turner, trilogía emblemática dentro de las letras y el periodismo peruano, que se apagó muy pronto. Gorriti se marchó a Buenos Aires, Freire tuvo que alejarse del Perú por culpa de su marido, doña Clorinda se exilió en salvaguarda de su vida, y finalmente la lucidez y la vida de doña Mercedes Cabello de Carbonera fueron apagándose lentamente en el manicomio del Cercado, y aún más en el caso de doña Mercedes, no obstante la conspiración del silencio y del olvido con que se recubrió su vida y su obra, tanto novelística cuanto la escritura en diarios y revistas, ya en el Perú como en el extranjero. Hoy la tenemos más viva y actual que muchos de los que tan solo ayer quisieron obviarla del canon intelectual peruano. Recuerda que durante la lectura también podemos utilizar algunas estrategias, como por ejemplo el sumillado. ¿Y qué es el sumillado? El sumillado es la estrategia que consiste en hacer una síntesis mientras vamos leyendo cada párrafo. A continuación te presentamos un ejemplo del sumillado. La primera entrega de esta serie, Cabello de Carbonera la hizo bajo el seudónimo de Enriqueta Pradel, que no volvió a utilizar. El resto bajo su propio nombre. Lo escrito por Cabello de Carbonera era desconcertante, y frente a los textos de literatura femenina de la época que tenían como misión instruir a la mujer en el manejo del hogar y el brillar en sociedad para orgullo del marido, adquieren un tono desenfadado y también provocador. A continuación, te presentamos la sumilla, la síntesis que podemos hacerlo utilizando nuestras propias palabras, parafraseando. Sumilla. Mercedes Cabello utiliza un seudónimo por única y última vez. Sus escritos poseen tonos desenfadados y provocadores. Como puedes observar, hemos sintetizado la información. Entonces, recuerda que durante la lectura podemos realizar el sumillado. Y para realizarlo, debemos de leer atentamente y preguntarnos ¿de qué trata este párrafo? ¿Qué es lo más importante de él? Después de la lectura, vamos a elaborar un organizador gráfico, el que creas pertinente para consolidar el resumen de tu lectura. Recuerda enviarle la evidencia a tu profesor. Eso sería todo por hoy. Gracias.